Padre, gracias por estar presente en este lugar. Gracias por un amor tan grande, Padre, que tú enviaste a tu Hijo como un niño al pesebre, sabiendo cómo Él iba a morir, porque nos amaste tanto. Te damos gracias por eso, Señor, y pido esta mañana que seamos impactados por tu amor, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo al hablarnos de tu corazón de amor. Padre, pedimos por el ministerio de los niños al lado. Bendice esas pequeñas vidas al escuchar una vez más de un Jesús que vino como un niño para que puedan tener vida eterna. Padre, entregamos este tiempo a ti y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo dijo amén. Recuerden que también tenemos un equipo de oración que si quieren oración, hay hombres para orar con hombres y mujeres con mujeres. Estamos en el libro de Nehemías, capítulo 4. Si necesitan una Biblia, levanta la mano y te van a encontrar. Un hombre llamó a la compañía de teléfono para desconectar el teléfono del apartamento de su madre recientemente fallecida. El servicio al cliente le dijo que como la cuenta estaba a nombre de su padre, el padre tenía que hacer el pedido. El hecho de que su padre había estado muerto por casi 10 años no hizo cambiar al representante. Entonces le vino la solución y dijo, si ella deja de pagar la cuenta, entonces le apagarían el servicio, ¿verdad? Bueno, sí, dijo de mala gana, pero eso le arruinaría el crédito de su padre. Muy frustrante. ¿Has estado frustrado por algún representante por teléfono? Entonces puedes identificarte con Nehemías y sus frustraciones al tratar con dos de los representantes locales del gobierno en Jerusalén. Hoy comenzamos en el capítulo 4, donde somos reintroducidos a los enemigos principales de Nehemías, un hombre llamado Sanballat. Primero apareció en el capítulo 2. Veamos dónde apareció. 2:7. Está hablando Nehemías al rey en Babilonia. Si al rey le agrada, permíteme llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Entonces vamos al verso 9 del mismo capítulo. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales de ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, al empezar el capítulo 4, ¿quién es este Sanballat, el horonita? La opinión de la minoría es que era moabita, y podemos ver el reino de Moab y Jerusalén decían que vino de Moab. Esa era la opinión de la minoría, pero la mayoría indica que Sanballat, el horonita, vino realmente de un pueblo judío en la frontera de Efraín, como a 18 millas al noroeste de Jerusalén. Vemos ahí en el área de Samaria. Samaria se ve grande en nuestro estudio hoy. Recuerda que Sanballat era de Samaria. Sanballat era de Samaria. Tienen que recordar eso, es importante. Entonces, siguiendo en capítulo 4:1. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré,
Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa. Vamos a volver ahí un poquito. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Estos versículos demuestran la primera instancia registrada de los enemigos y enemigas en su contra. El primer enemigo enumerado es Sanbalat. ¿Y era de dónde Sanbalat? Samaria. Y Samaria estaba en Israel. Samaria está en Israel. Entonces, ¿por qué Sanbalat, un judío, se pondría a este muro como también que se reconstruya Jerusalén? ¿Por qué? Hay mucho bagaje aquí, hay mucha historia aquí. Todo data del 722 a.C., cuando los asirios conquistaron el reino del norte con sus 10 tribus. Una vez conquistado, el rey Salmaneser de Asiria dispersó a los judíos capturados por todo su reino, poniendo unos cuantos judíos en una ciudad y en otra ciudad, todo en un esfuerzo para romper cualquier fervor o orgullo nacionalista y así asimilar a toda la gente conquistada en un grupo homogéneo para proteger contra la sedición y la sublevación. Y funcionó. Como resultado, los judíos del reino del norte, las 10 tribus, se casaron con los asirios que no eran familias judías. Y ustedes saben que esto fue un gran error de acuerdo a la ley judía. Deuteronomio 7, Dios dio esto a Moisés: cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellos ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas, escuchen, que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas naciones, porque ellos harán que sus hijos se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Es muy fuerte la advertencia, pero el reino del sur, las 2 tribus restantes de Judá y Benjamín, nunca fueron conquistados por los asirios. Fueron llevados por los babilonios 136 años después de las tribus del norte. ¿En qué año saben ustedes? En el 586 a.C. Tienen que recordar ese año. Es un año principal en el estudio bíblico. Es cuando los babilonios quemaron Jerusalén y conquistaron Jerusalén. Entonces, durante 136 años, más de 5 generaciones del reino del sur no conquistado observaba con repugnancia, horror y gran ira, viendo y recibiendo reportes del reino del norte en Asiria que se casaban con no judíos. Estas 2 tribus en el sur odiaban a las 10 tribus por esto, lo despreciaban y ya no los consideraban judíos. De hecho, los llamaban a los samaritanos mestizos. Aún Jesús reconocía que los judíos odiaban a los samaritanos. Ahora Jesús no los odiaba, pero sí reconocía la ruptura. En Lucas 10, Jesús usa a un samaritano en su historia famosa. Jesús contando esta historia. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión. Y Jesús contó esa historia. Cada judío que lo escuchó entendía por qué era despreciado, porque lo eran. De hecho, los judíos despreciaban tanto a los samaritanos mestizos que no querían que ni el polvo de Samaria les toque sus pies. Entonces, cuando viajaban del norte de Israel, del mar de Galilea, como ejemplo, a Jerusalén, en vez de pasar por Samaria, que como ustedes ven, la ruta más rápida en millas, en vez de eso, viajaban al este por las montañas hasta el valle de Jordán para llegar a Jericó y de allí al oeste nuevamente por las montañas hasta Jerusalén. Doblaba la distancia del templo a Jerusalén de 4 días a 8 días, pero alargaban el viaje para no
que no les toque el polvo de Samaria a sus pies. El próximo cuadro. Ese es el cuadro que sigue. En Juan 4, Jesús hace lo impensable y pasa por Samaria. Juan 4:3, así que se fue de Judea, sea Jesús, y volvió a Galilea y tenía que pasar por Samaria en el camino. Y cuando una vez está en Samaria, ustedes conocen la historia, Jesús se encuentra con la mujer en el pozo. Y después que Jesús hace su campaña de shock, señalándole que ella tenía 5 maridos y que el hombre con quien vivía no era su marido, ella rápido cambia el tema y saca a relucir un punto de fricción entre los judíos y los samaritanos que está a la raíz del odio de Sanballat por Nehemías y en el proyecto de reconstrucción de la ciudad. Juan 4:20, la mujer en el pozo le dice a Jesús, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos, y ella era samaritana de descendencia judía, pero ella dice los judíos, como si ella no fuera judía? Entonces, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? ¿Por qué ustedes adoran en Jerusalén y nosotros en Monte Gerizim? Aquí está la versión corta de la historia larga. Cuando los 2 reinos del sur regresaron a Jerusalén, se negaron a permitir que las 10 tribus del norte tengan que ver con ellos para reedificar Jerusalén, porque eran mestizos, no consideraban que ellos eran judíos. Y este mismo dilema de casarse con los judíos estaba de base del odio de Sanballat por Nehemías, porque en Esra 10 años antes de llegar Nehemías, 10 años antes de llegar Nehemías, Esra les mandó a todos los judíos que se divorcien de sus esposas paganas no judías. Y la mayoría hizo caso. Y Esra 10, leemos esto. 10 años antes de Nehemías llegar. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra, pero a pesar de esto hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios, que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Ahora, la intriga que involucra a Sanballat y su yerno Manasés, que era sacerdote del templo de Jerusalén, es este. El sacerdote Manasés estaba casado con la hija de Sanballat, que era samaritana. Y en Esra 10, cuando le dice Esra a Manasés que tiene que divorciarse de su esposa, que de nuevo era la hija de Sanballat y era mestiza samaritana, Manasés, el sacerdote, va a su suegro, Sanballat, y le pregunta qué debe hacer. ¿La divorcio a tu hija y abandono a tus nietos? Sanballat era una figura poderosa nombrado por el rey de Persia. Era gobernador de Samaria asignado por Darío. Y como su hija estaba siendo amenazada, también con abandono como su yerno Manasés, para perder su sacerdocio, Sanballat, porque era rico y poderoso, prometió edificarle a su yerno un templo rival en el monte de Gerizim, en Samaria. Josefo dice que el templo samaritano, se consideraba una copia del templo en Jerusalén. Aquí lo vemos. Los montes de Gerizim y de Ebal. Esto es hoy en día. Y otro cuadro. Este es un templo en una isla de Egipto.
Y era un templo que fue edificado en la misma era. Creen que era similar al templo que era edificado en el monte Gerizim. Hay mucho más a la historia y es una lectura muy interesante, pero la conclusión es que las familias fieles de Jerusalén odiaban a Sanballat por edificar un templo rival en Samaria, porque todo judío kosher sabía que Dios sancionaba solo un templo y en la única ubicación donde podía edificarse era Jerusalén. Y Sanballat odiaba los esfuerzos de Esdras y Nehemías porque eran diseñadas para fortalecer la adoración del templo en Jerusalén en vez de Samaria, donde había edificado su propio templo para su yerno. Entonces, al encontrarnos con el disgusto de Sanballat en los siguientes capítulos, ahora sabes lo que movía su aversión a que Nehemías reconstruya Jerusalén. Era un templo rival que competía con su yerno. Y ahora tiene más sentido cuando leemos el 1 al 3 de nuevo. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales: ¿qué cree está haciendo esta pobre y debilucha gente? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y piedras calcinadas? Y Tobías, que estaba a su lado, dijo: esta muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces descubrimos otro enemigo que es Tobías. Tobías sigue siendo el socio del mal de Sanballat que trata de obligar a Nehemías a dejar su trabajo. Tobías es llamado oficial, que literalmente significa siervo. Por eso, algunos especulan que Tobías era el siervo de Sanballat, pero la mayoría notan que esta palabra hebrea, eved, que se usa para siervo, a menudo se usa como título para altos oficiales también. Entonces, si estudias los comentaristas, ves que la mayoría creen que Tobías también era un gobernador persa de alto rango. Y vamos a encontrar al sostén para eso en un momento. El estudio sobre Tobías podría llenar un sermón para él mismo. Hay mucho escrito de él. Tobías era amonita de la tierra de Amón. Vemos el cuadro ahí. Jerusalén, y ahí está Amón. De ahí era Tobías. Ahora, alrededor del 445 a.C., una vez que Nehemías había reedificado el muro de Jerusalén, la historia registra que Tobías, igual que Sanballat, se fue enojado y volvió a Amón y se hizo su propio templo y su propio palacio real. Y como el templo de Jerusalén. Es el templo de Tobías. Y puedes ver un león tallado. Y en el próximo cuadro vemos el león del templo. Puede verse hoy en día con asombrosas rocas de tamaño real con leones tallados alrededor de la parte superior del templo. También hay leones a nivel de suelo. Hay muchos símbolos de la casa de David, incluyendo flores de lirio y capiteles del mismo estilo que usó David en el templo de Jerusalén. Este es el templo de Tobías en el 445 a.C. El templo de Tobías es absolutamente asombrosa. Fue reconstruida en el sitio y está casi completamente intacta. La manera que fue edificado el templo hizo fácil encajar los cientos de rocas con exactitud. El templo de Tobías fue edificado al mismo tiempo que los muros de Jerusalén fueron edificados por Nehemías. Y el templo de Tobías nos da una visión arqueológica de cómo era el templo de Jerusalén en su tamaño, diseño y decoraciones. El próximo cuadro muestra un mapa de dónde estaba ubicado esto. Y podemos ver el río Jordán y esto está al lado occidental del río.
El próximo cuadro es asombroso. Es el templo de Tobías. Es algo que fue edificado 2.500 años atrás y está casi intacto. Y entonces estos dos hombres comienzan su oposición lanzando ataques verbales contra Nehemías. Primero dice en el verso 2. Diciendo a su amigo, ¿qué cree que está haciendo esta pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y colmo piedras calcinadas? Y después Tobías dice esto en el verso 3. Tobías el amonita dijo, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Y la respuesta de Nehemías dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Noten cómo respondió, no discutió con estos hombres, no fue a Facebook o Instagram. Encontré este chiste de la mujer con su esposo que se está muriendo y él dice, acércate, no queda mucho tiempo y hay tanto que quiero decir a ese tonto en Facebook. No se usa así a veces. No se acercó a ellos ni discutió con ellos. Solo se fue a Dios en oración. Un gran pasaje que hay que poner en tu Biblia, anotar en tu Biblia, es 1 Pedro 2. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Escuchen esto, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Escuchen, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ese es el plan de Dios. Vuelve a poner esa sección al último. Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Siempre tendrás elección cuando otros van en tu contra, cuando se burlan de ti. Siempre puedes elegir. Puedes elegir defenderte o puedes dejar que Dios te defienda, pero solo puedes elegir uno de esas dos. Este cuadro dice, el Señor peleará por ti, solo tienes que estar quieto. Y aquí hay algo bueno de dejar que Dios te defienda. Si Dios te defiende y tú cooperas con Él y todos los demás cooperan con Él, y si todos lo hacen, Dios puede hacer de esa situación una redención para toda la vida de cada persona que toca ese asunto. Pero si tú te defiendes, hay buena chance que no puedas aún redimirte tú en la situación, y mucho menos a los demás que son afectados. Entonces aprende a dejar que Dios te defienda. Dice que Él jamás respondía cuando lo insultaban y dejaba su causa en manos de Dios. Y al ver este grupo de hombres que iba en contra de Nehemías, Charles Swindoll observa, los criticones andan con criticones. No andes con los criticones. No seas uno. Los criticones andan con criticones. Los criticones buscan y creen lo peor de otros, mientras que el amor cree lo mejor de los demás. 1 Corintios 13:7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en cada circunstancia. Los criticones traen desánimo y por eso a menudo pierden lo que Dios está haciendo, porque no les gusta el muro que se está
edificando, la ciudad que se está edificando, el proyecto que se está haciendo, ellos entonces dicen que no es obra de Dios. Entonces pierden de lo que pueden ver a Dios hacer. Esto fue verdad en la revolución de Jesús en los 60 y 70, cuando Chuck Smith empezó a tener interés en los hippies. Empezaron a entrar en la iglesia, estaba la vieja guardia, los que vestían trajes y vestidos, y estaban los hippies con short, sin zapatos, con su pelo largo, y decía que había un muro entre ellos, y todo llegó a un clímax un domingo, y creo que dijo que era un domingo de Pascua, que la iglesia estaba llena, estaban la vieja guardia y los hippies. Y se sentía la tensión. Y dice, al estar enseñando el domingo en la mañana, estaba la iglesia llena, no había un asiento. Veo un hippie que entra, mira a la derecha, a la izquierda y no encuentra un asiento, pasa adelante y se sienta, cruzando las piernas en el piso, en el pasillo, adelante. Y todo el mundo suspiró. Y al hacer eso, dice que un hombre, un diácono de 80 años en la iglesia lo vio y bajó por el pasillo con mucho esfuerzo, muy lento, y se sentó al lado de él. Dice que rompió todo. Ahí fue el evento que todo unió a las dos partes, ese único evento. A veces no te gusta ese muro, pero si eres aquel que ve lo que Dios está haciendo y te pones al lado, Dios te puede usar para ayudar, traer unidad en este tipo de lugar cuando hay desunión. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mí? Número 1, ¿hay un muro que se ha levantado en tu vida que no te gusta? ¿Algún cambio que está siendo instituido que criticas? A veces he pensado de las palabras sabias de Gamaliel, habladas en Hechos 5, cuando los líderes religiosos judíos criticaban esta nueva religión que se conocía como cristianismo. Y habló Gamaliel a los líderes religiosos y dijo, así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, hablando de los discípulos. Dejen en paz a estos hombres, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero escuchen, esto es importante en los proyectos. Tenemos que recordar estas palabras. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. No quieres pelear contra Dios. Número 2, si eres un líder, es bueno saber que aguantar la crítica es parte de tu trabajo. Una forma de medir a un líder sabio y balanceado es ver su habilidad de evaluar objetivamente la crítica y no ser descartado por ello, y a la misma vez ser sensible si es que la voz de Dios le está hablando a través de la crítica. En mi lista de oración tengo estas palabras. Recuerda a Moisés como líder. Recuerda a Moisés como líder. Moisés fue el hombre más humilde en la faz de la tierra. Él hablaba como con Dios cara a cara, y la gloria de Dios se veía en su rostro, y sin embargo la gente se rebelaba contra él. Entonces, si yo tengo personas que pelean contra mi autoridad en la iglesia y me sorprendo por ello o me enojo por ello, realmente creo que yo debo esperar que la gente me trate mejor a mí que a Moisés, cuando Moisés era tanto más, devuelve las expectativas en línea. Eso no debe ser parte del liderazgo. Número 3, lo he dicho antes, es grande. Elige creer lo mejor de las personas. Cree y elige creer lo mejor de las personas. Es mejor estar equivocado por creer que están lo mejor que por creer lo malo. Hay muchas situaciones donde puedes creer lo mejor o lo peor, pero si tienes que errar, erra en el lado de creer lo mejor. A menudo he dicho, yo prefiero llegar al cielo y escuchar que Dios diga, Tom, ¿recuerdas esa persona? ¿Tú creíste lo mejor de él? Bueno, te equivocaste.
Prefiero escuchar eso que llegar al cielo y que Dios me diga, ¿te recuerdas a esa persona que tú creías lo mejor, lo peor de él? Sí, bueno, te equivocaste. Era un hombre bueno. Porque vas a ir por uno de esos dos caminos. Si vas a equivocarte, equivócate pensando lo mejor. ¿Te vas a equivocar a veces? Claro que sí. Tú tienes que medir tu riesgo, pero es lo mejor. Es la ruta que tomó Jesús. Todo hombre recuperándose, escojo creer lo mejor de ellos, que ellos van a dejar de una sola vez la droga. Eso le dijo. ¿Que alguna vez me equivoque? Sí. Pero ¿qué actitud le ayuda más para ellos no volver a la droga? ¿Creer que ellos no van a volver o creer lo peor? Ustedes saben la respuesta. He contado esta historia hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en el 6º grado, tenía una maestra de escuela dominical, Carolyn Patches, usaba un vestido largo, usaba una gorra, una mujer muy buena, pero yo era muy contestón y hablador y siempre le hacía difícil las cosas. Era muy paciente, pero yo probaba su paciencia. Y un domingo ella me dijo, si tú eres tan inteligente, enseña el próximo domingo. Y le dije, bueno, yo lo voy a hacer. Y me preparé y estudié y el próximo domingo enseñé la clase. Y cuando terminé, y lo recuerdo como ayer, ¿recuerdas el cuadro? Había unas cortinas verdes. Lo recuerdo como si fuera ayer. Todos los chicos se fueron y yo tenía una sonrisa en mi desafiante. Pero ella me dijo, Tom, hiciste un buen trabajo. Y yo nunca esperé eso. Yo pensé que iba a enojarse o que yo la pillé en algo, pero me dijo, hiciste buen trabajo. Desde ese tiempo en adelante, yo era como un perrito. Ya ella había ganado mi corazón. Es la primera vez que me encontré con la gracia. Y después cuando nos casamos, Sue y yo éramos asistentes de ella de escuela dominical por años y trabajamos con ella por años. Fue un gozo. Mary se había criado sabiendo que era diferente de otros niños y lo detestaba. Nació con un paladar hendido y tenía que aguantar burlas y miradas de niños crueles que la molestaban sin parar acerca de su labio deforme, nariz chueca y su habla confusa. Con todas las burlas, Mary creció odiando el hecho de que era diferente. Ella estaba convencida que nadie, excepto su familia, podía amarla hasta que entró a la clase de 6º grado de la señora Leonard. La señora Leonard tenía una sonrisa cálida, una cara redonda y cabello castaño reluciente. Mientras todos en su clase la querían, Mary llegó a amar a la señora Leonard. En 1950 era común que las maestras hagan a sus niños una prueba de audio anual. Sin embargo, en el caso de Mary, además de su paladar hendido, ella casi no podía oír de un oído. Determinada a no dejar que los niños tengan algo más que burlarse de ella, hacía trampa en su examen cada año. La prueba del susurro se llevaba a cabo haciendo que un niño camine hasta la puerta del aula, gire, cierre un oído con el dedo y luego repita algo que la maestra susurraba. Mary ponía su oído malo en dirección a su maestra y fingía tapar su oído bueno. Ella sabía que las maestras a menudo decían cosas como «El cielo es azul» o «¿Qué color son tus zapatos?». Pero no ese día. En ese día, el impacto que las maestras pueden tener. En ese día, Dios puso 7 palabras en la boca de la señora Leonard que cambió la vida de Mary para siempre. Cuando llegó la prueba del susurro, Mary oyó las palabras, «Desearía que seas mi pequeña niña». Palabras que pueden cambiar la vida. Padres, madres, esposos, abuelos. Quisiera que haya alguna manera que pueda comunicar con ustedes lo increíble de palabras, la falta de palabras afirmativas pueden afectar a una persona. Las palabras malas sobre los niños
pueden afectar a sus hijos, no pueden saber cuánto pueden dañarles. Ese dicho de que las piedras pueden dañarme, pero no las palabras, no es verdad. Nunca se me abusó físicamente, pero si yo podía, alguien dijo, no me abusaron físicamente, sino con palabras, pero ¿cuál afectó más? Me preguntó alguien. Yo creo que el abuso verbal es muy malo. Ese abuso verbal es mucho más difícil tratar que el abuso físico, porque el abuso físico se va, pero el abuso verbal no se va nunca y siempre está ahí. Richard Halverson dijo, puedes ofrecer tus palabras a otros como armas o como semillas. Puedes dispararles y pegarles en la cabeza a personas o puedes plantarlas en su corazón. Las palabras usadas como armas van a matar la inspiración y neutralizar la motivación, pero las palabras usadas como semillas van a tomar raíz y van a crecer y van a llegar a ser realidad en la vida de aquel en quienes son plantados. Un matrimonio anciano celebrando sus 50 años de casados, alguien le preguntó el secreto de su matrimonio y él contó una historia. Dijo que su esposa Sara fue la única mujer con quien salió. Trabajó mucho, duro para lo que tenía porque creció en un orfanato y nunca había salido con una chica hasta que conoció a Sarah y se enamoró. Y bueno, se comprometieron y se casaron. Y después de decir sus votos en la boda, el padre de Sarah llevó a este novio y le entregó un regalo pequeño. Le dijo, en este regalo está todo lo que necesitas saber para tener un matrimonio feliz. Y el joven nervioso abrió el papel y desenvolvió el paquete y en la caja había un reloj de oro. Lo levantó y al examinarlo vio que en la cara del reloj estaban estas palabras. Las palabras en calor que no se usan es el secreto de un matrimonio. Siempre dile cosas buenas a Sarah. Quizás es algo que debes poner en la cara de nuestro reloj. Di cosas buenas, amables a las personas. Si has leído la Biblia, tú sabes que Jesús siempre dijo cosas amables a todos. Él dice muchas cosas amables. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué no llevamos eso y usamos eso? Y lo mucho que significa eso. Tú haz lo mismo para otros que quieres hacer, que hagan por ti. Cerremos en oración. Padre, en tu palabra tú has dicho tantas cosas amables a nosotros. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Crees en nosotros. Estamos vestidos en el Cristo justificado. Siempre estarás al lado con tu amor al lado nuestro. Siempre te mantendrás firme con tu amor. Siempre nos creerás. Y Padre, yo pido que tú nos lleves y nos uses de la misma forma en la vida de otros. Señor, podemos usar palabras como armas peligrosas o como semillas. Que nos des corazones que edifiquen a las personas y no los tiren abajo. Si estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí comienza. Escucha, Él tiene tantas cosas que quiere decirte, tantas cosas amorosas, que tu corazón ni siquiera puede entenderlo. Pero Él quiere que creas. ¿Quieres empezar ese paso? Haz esta oración en tu corazón. Padre, reconozco que he pecado y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor, tu muerte en la cruz, para que yo tenga vida eterna. Ahora, Señor, ayúdame a vivir una vida que te honra, que te agrada. Y en cuanto a las palabras, no me gustan mensajes que se terminan el 12 los domingos, sino que sí y nos siguen el domingo. Señores, con tu Espíritu Santo, recuérdanos lo que tenemos dentro nuestro. Tenemos la habilidad de hablar amabilidad a otros y ser amables a otros. Y podemos elegir
pensar lo mejor de las personas o lo peor, y que pensemos lo mejor y que nuestras palabras sean usadas para bendecir. Te amamos, Señor, y te alabamos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo dijo amén.